digo que con la puntualidad característica de los lunes del Ateneo, iniciamos esta sesión titulada Mario Camus, el cine necesario. El 18 de septiembre de 2021 falleció en Santander, su ciudad natal, el director de cine Mario Camus, que contaba entonces 86 años. Desde 1963 había rodado 30 películas, no solo La Colmena y Los Santos Inocentes, premiadas en los festivales de Berlín y Cannes y constantemente repuestas, sino también otras, algunas de las cuales hemos proyectado para nuestros socios. Los días del pasado en Cineduca y también las que estamos pasando en este mes de abril en nuestro cineclub. Rodó unas 10 series de televisión, además de la tan conocida y constantemente revisitada Fortunata y Jacinta, otras, como Los desastres de la guerra, La forja de un rebelde, de la que hablaremos luego, y muchos capítulos de programas de televisión española tan inolvidables, sobre todo para quienes tenemos alguna edad, como Cuentos y leyendas, Si las piedras hablaran, Paisaje con figuras, Los camioneros, Curro Jiménez. En los últimos años, Mario Camus publicó algunos libros de relatos que confirmaron lo que muchas de sus películas evidenciaban, que había un gran talento de narrador en aquel cineasta. Como complemento del ciclo que le estamos dedicando en el Cineclub, en este mes de abril, hemos querido ocuparnos de su cine en uno de nuestros Luns do Ateneo. Y para ello hemos invitado a Arantxa Aguirre Carballeira, a quien luego presentaré con más detalle, que es autora, entre otras cosas, del breve corto que vamos a ver inmediatamente. Vale, listo, silencio. Motor. Rolando. 101, 6/4. Acción. Yo por el preso he venido y a castigar este exceso. Yo acá le tengo preso por lo que acá ha sucedido. Vos sabéis que a servir pasa al rey, soy su juez yo. Vos sabéis que me robó a mi hija de mi casa. Vos sabéis cómo atrevido robó en un monte mi honor. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. No encerraron entre murallas mi pensamiento. Resido en las estrellas. Vamos, hijo, levántate, que tienes que ir a clase. En realidad nuestro trabajo consiste en contar la vida de nuestro alrededor y las cosas que ocurren de la manera más emocionante que se pueda. ¡Ay! ¿Qué te pasa ahora, Paco, coño? La pierna, señorito. Ya es mucha mariconería esto, ¿no te parece, Paco? Ay, señorito,
Yo lo siento más. Se me ha vuelto a tronzar el hueso. Intenta levantarte. Bien quisiera, señorito, pero se ha vuelto a tronzar el hueso. Ya podías poner más cuidado. 5 pájaros me lleva el ministro. Duele mucho, señorito. Ahora te arrima, Crepacar. Deja de gimotear. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué escándalo es este? ¿Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques? Esto tiene mataros mascotas. Pero me vais a soñar. Ganar, perder por poco o por mucho, gustar a los que están viéndoos o desagradarlos, esos son circunstancias ajenas al sentido que debe tener cada acción vuestra en el transcurso de los partidos. Hay que jugar para sentirse bien en el trabajo, para notar que se aprende cada día, que tiene sentido la preparación. Y cuando notéis todo ello, tendréis la sensación de que estáis viviendo. Importa estar vivo, pensarlo, repetirlo cuando ya no podáis más. Hay que seguir. Seguir aunque no se vaya a ninguna parte. Bien, para hablar de Mario Camus en esta hora hemos traído a Arantxa Aguirre, que además de este corto ha sido ayudante de dirección de Mario Camus en varias películas. Luego especificaremos algunas de ellas. Como siempre tenemos por costumbre un breve currículum de nuestra invitada, que aparece también en la página web del Ateneo. Arantxa Aguirre Carballeira nació en Madrid, es doctora en literatura española y autora de los libros Buñuel, lector de Galdós, premio de investigación Pérez Galdós del año 2003, y 34 actores hablan de su oficio, editado por Cátedra en 2008, con prólogo precisamente de Mario Camus. El libro que deriva del documental que ella misma filmó, Hécuba, un sueño de pasión, que era una recopilación de entrevista con 34 actores y actrices españoles. La película fue nominada al Goya al mejor documental en el año 2007. Había empezado su carrera en el cine trabajando en los equipos de dirección de varios directores. Mario Camus, con quien colaboró en 4 largometrajes, además de la serie La forja de un rebelde. También fue ayudante de dirección de Basilio Martín Patino, de Pedro Almodóvar y de Carlos Saura, entre otros. Como cineasta, como documentalista, ha dirigido varios documentales, entre los que selecciono algunos. Algunos de ellos pueden verse en distintas plataformas. En 2006, Hécuba, este que he mencionado, Un sueño de pasión. En 2009, El esfuerzo y el ánimo, estrenado en el Festival de Montreal, que ha sido exhibido en Francia, Suiza y Japón y que ha obtenido varios galardones. En 2012, Nuria Espert, Una mujer de teatro, que fue emitido en televisión española. En 2014, Una rosa para Soler, un documental sobre la música del padre Soler, que precisamente pudimos ver en Santiago hace algunos años. Dancing Beethoven, que fue espiga de plata de la sección Tiempo de Historia en el Festival Seminci de Valladolid, nominado también a los premios Goya, Forqué y Platino, y estrenado en salas comerciales de 6 países. Les aconsejo que lo vean,
y se animarán a ello si les digo que es la 9ª Sinfonía de Beethoven bailada por el ballet de Maurice Béjart. En 2018 hizo el documental El amor y la muerte, historia de Enrique Granados. En 2020 Zurbarán y sus 12 hijos. Y actualmente está ultimando el montaje de Ciento volando, un documental sobre Eduardo Chillida que se estrenará en septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián. En 2021 ingresó en la sección Artes de la Imagen en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Con este currículum y sobre todo con su relación personal con Mario Camus, con quien hizo varias películas, como dijimos. Recuerdo hace algunos años tuve ocasión de organizar un curso de verano sobre Mario Camus en el que estaba el propio director y estaba Arantxa, y pude comprobar la familiaridad casi paternal de Mario con Arantxa, cuya carrera ha estimulado. Por eso la hemos invitado y de común acuerdo hemos decidido que más que una conferencia suya más o menos dilatada, responda a un cuestionario, a unas preguntas que yo le iré haciendo. Evidentemente hemos pactado esas preguntas, no va a suceder lo de aquel periodista de me alegro que me haga usted esta pregunta. Eso decía el periodista de Provincias a un gobernador civil que iba a inaugurar me alegro que me haga, dijo el gobernador civil, me alegro que me haga usted esa pregunta. Y el periodista dijo, pero en eso habíamos quedado, ¿no? Bueno, pues Arantxa se va a alegrar que le haga las preguntas porque ya sabe qué preguntas van a ser. Y la primera, que a mí al menos me resulta, creo que merece que nos explique, Arantxa, que fue ayudante de dirección de Mario Camus y de otros directores en varias películas, ¿qué es un ayudante de dirección en el cine? ¿Qué hace un ayudante de dirección? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, José Manuel, y al Ateneo de Santiago. Estoy encantada de estar aquí. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace un ayudante de dirección? Pues yo lo dividiría en dos vertientes. Por un lado, lo que hace en la preparación de la película y, por otro lado, lo que hace durante el rodaje. Porque en la postproducción ya deja de ser necesario. Nos mandan a casa. Entonces, en la preparación de la película hace algo que es muy complicado y muy importante, que es elaborar el plan de trabajo de la película, que nunca o casi nunca puede ser cronológico, nunca puede seguir el orden de las secuencias del guión, sino que hay que agrupar las secuencias por distintos condicionantes. El primero sería, el más obvio, es por decorados. O sea que si tú vas a rodar a un sitio, ya que estás ahí con todo el equipo, ya ruedas todo lo que haya que rodar ahí. Pero luego se interponen, confluyen otros condicionantes, por ejemplo, los actores, que a veces no están exclusivamente en tu película, sino que hacen teatro, hacen otras cosas, tienen una sesión en otro lado, entonces tienes que tener en la cabeza sus agendas para poder también ajustar su disponibilidad en los huecos que tienes tú en el plan de trabajo. Y luego, pues por ejemplo, tienes que prever que todos los rodajes en exteriores estás a expensas de la climatología y que si de pronto llueve, pues tienes que tener una cobertura, otra secuencia en interiores para poder ir a rodar, a no ser que quieras lluvia, ¿no? Que eso, si quieres lluvia, entonces lo tienes fatal porque es muy complicado. Seguramente tienes que traerla ese día con efectos especiales porque no puedes estar pendiente de que llueva, ¿no? Y en fin, y todo ese puzzle es el que tienes que componer para hacer un plan de trabajo que luego es la Biblia para todo el resto del equipo y que va a determinar que, pues, las contrataciones de los actores, materiales específicos como una grúa o un dron o algo, cosas que se necesitan en algunas secuencias y no en otras. O sea que al final todo el mundo va a organizarse a partir de ese plan de trabajo. Entonces eso es lo más importante que haces, aunque también, bueno, cuando yo fui ayudante de dirección, que hace ya muchos años, entonces no existían los directores de casting o por lo menos no eran tan frecuentes
Y, por ejemplo, yo trabajaba también mucho ayudando en el casting de los personajes secundarios. Claro, los protagonistas normalmente el director los tenía muy claros, pero el resto de personajes pues muchas veces se apoyaba en el ayudante de dirección y a mí eso me gustaba mucho porque Mario en eso confiaba bastante en mí y, por ejemplo, en una serie como La forja de un rebelde, donde había decenas y decenas y decenas de personajes que no se podía llegar a todo, ¿no? Yo estaba por allí yendo al teatro a ver a gente para recomendarlos para determinados personajes. Eso también es algo importante que hacíamos en la preparación. Y luego, cuando llegaba el rodaje, pues el ayudante de dirección es un poco, por un lado, es el capataz, digamos, es el que organiza, coordina a todos los departamentos que hay en una película para que el director simplemente se tenga que ocupar de dirigir la escena y no de cuando llegan unos, en fin, de todas las fricciones, todo eso se los deja al ayudante de dirección, que es también un puente entre el departamento de producción y el director. Y luego, por otra parte, pues otro ámbito que a mí me gustaba mucho cuando trabajaba de ayudante es que te dejan dirigir el fondo, o sea, la figuración, todo lo que es lo que está detrás de los actores, ¿no? Cuando estás en un bar y tienes que, o sea, el director está con los actores y tú estás con todos los que están detrás, ¿no? Creando una sensación de realidad y por supuesto, sin llamar mucho la atención, sin interferir, pero sí es importante que crees la ilusión de realidad, ¿no? Y eso a mí me gustaba particularmente y recuerdo pues mi frustración, ¿no? Porque cuando yo lo trabajaba y entonces si tú vienes por aquí, tú pasas corriendo en este momento como para hacer algo que no fuera mecánico, ¿no? Que los figurantes no se movieran de una manera mecánica y reglamentada, sino que dieran la impresión de verdad. Entonces lo pensaba, si tú vienes aquí, tú te paras y tú preguntas tal, pero siempre quedaba un poco falso, ¿no? Y recuerdo que mi frustración, porque cuando quedaba muy bien, es cuando Mario decía corten y yo decía primera posición. Y al volver a la primera posición todo el mundo volvía genial. O sea, volvía cada uno a su ritmo. Era verdad eso. En cambio, cuando les decías acción, ya se convertían en muñecos, ¿no? Y bueno, pues eso fue algo que esa frustración me acompañó bastante tiempo, sí. Como complemento a esto o confirmación, puedo comentar que Arantxa, que es muy generosa, me ha facilitado el guión de una de las películas que vimos en el Cineclub, el guión de Sombras en una batalla, que por cierto, en la portada del guión dice Sombra de la batalla, cambió el título. Y la copia que me ha dejado para consultar y para hacer algunas cosas que quiero trabajar sobre ello es su propio ejemplar y para mi sorpresa, ya me había advertido, el ejemplar tiene muchas fotografías en color pegadas en distintas páginas que son los lugares que probablemente previamente al rodaje de la película se eligieron como escenas. Entonces, la casa en la que vive la veterinaria, la casa en la que vive el otro veterinario, la carretera, el lugar, en fin, y me llamó la atención. E incluso, entre otras fotografías, hay una triste foto como consecuencia de ese trabajo de casting de la niña que hace el papel de la hija de Ana, de Carmen Maura, que es uno de los personajes fundamentales de la película y que, según me comentaste, fuiste tú, hiciste el casting y la elegiste a ella en un instituto. Digamos que eso muestra, me imagino que en una película ir buscando la galería de fotos para buscar lugares, etcétera, tiene que ser muy, muy complicado. ¿En qué películas de Mario Camus, sin entrar mucho en ellas, porque hay dos de ellas que queremos detenernos un poco más, pero en qué películas de Camus fuiste su ayudante de dirección?
Bueno, yo empecé con Mario Camus no siendo su primer ayudante, sino siendo ayudante del ayudante del ayudante del ayudante. Eso fue en la casa de Bernarda Alba en 1986 y bueno, la adaptación. ¿Que trabajaba tu madre? Claro, que trabajaba mi madre y además mi madre venía de haber hecho también la versión teatral dirigida por José Carlos Plaza en el Teatro Español de Madrid. Entonces, la madre es Enriqueta Carballeira, es mi madre, sí, la actriz. Y entonces, bueno, claro, yo había visto los ensayos, a mí siempre desde pequeña me gustó mucho seguir su trabajo y me gustaba mucho el teatro y me conocía esa obra de memoria prácticamente, ¿no? Porque además el lenguaje de Lorca es muy musical y enseguida te lo aprendes, ¿no? Es muy poético y claro, cuando tuve la oportunidad de entrar en el equipo de la película, pues es que me sabía los diálogos, es que la verdad fue un regalo maravilloso y además fue mi primer contacto con el cine profesional, aunque yo era cinéfila, y hacerlo de la mano de Mario Camus, que es un director que siempre imprimía mucha seriedad a sus rodajes, o sea que era un trabajador muy, muy preciso y pues a mí me deslumbró la verdad ese mundo, me pareció, ya nunca más salí de ahí. ¿Y qué otras películas? Después trabajé con él en La Rusa, que fue la película inmediatamente posterior, que se basaba también en una novela de Juan Luis Cebrián. Y después hice lo siguiente que hizo, que fue La Forja de un Rebelde. Ese proyecto fue importantísimo, fue una superproducción, una de las últimas superproducciones de televisión española. 6 capítulos de hora y media de duración cada uno y de hecho Mario se lo tomó como 6 películas. Y estuve 6 meses preparando y 9 meses rodando todos los días. Realmente ahí pues todos los que estábamos en el equipo crecimos muchísimo y aprendimos lo indecible. Y luego, después de eso, que ahí fui segunda ayudante de dirección y después ya empecé a ser primera ayudante de dirección de Mario en sus siguientes proyectos, que fueron primero Después del Sueño, que es curioso porque Después del Sueño también se llamaba originalmente un poco diferente y es igual que lo que has mencionado, ¿no? Esto de que simplemente cambia una preposición o algo, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿No? Pero él era muy preciso con las palabras, ¿no? Bueno, pues fui ayudante suya en Después del Sueño y por último en Sombras en una batalla. La película que creo que ya habéis visto en el ciclo, ¿no? En el ciclo Mario Camus. Y después de esto, yo ya llevaba 7 años trabajando con él y entre tanto con otros directores también y pensé que ya había llegado el momento de empezar a volar con mis propias alas y ya no seguí trabajando con él, pero continué una amistad hasta el último día, vamos. Y de estas 2 películas en las que has mencionado, tanto La Forja de un Rebelde, la serie, como Sombras en una batalla, digamos, aunque La Forja de un Rebelde quizá no todos la hayan visto, pero realmente Televisión Española debería reponerla, así como repone otras series, pero esa que es excelente no la repone, pero se puede ver, creo, en la página web de Televisión Española. Y tanto quería que si quieres, si recuerdas, cosas que quieras comentar de esa serie y cosas que quieras comentar de Sombras en una batalla, que ya tenemos más reciente, porque la hemos visto hace un par de semanas y nos dio mucho juego en la discusión. Sí. Bueno, pues yendo por orden, La Forja de un Rebelde fue un proyecto muy importante que se le confió a Mario porque Mario ya venía de haber resuelto con evidente éxito series como Fortunata y Jacinta. Entonces, bueno, confiaron en él para esta Forja de un Rebelde, que fue una adaptación verdaderamente significativa, porque era una novela prohibida. En España no se pudo publicar hasta después de la muerte de Franco. Es la novela de un exiliado que se publicó en los años 40, primero en inglés, porque Arturo Barea, su autor, vivía en Londres. Después de la guerra se exilió primero a Francia y luego acabó en Londres. Y allí escribió una novela autobiográfica, una trilogía, que relataba desde su nacimiento en 1897 hasta el final de la Guerra Civil, hasta cuando él se exilia, ¿no? Entonces, está llena es una novela riquísima, llena de detalles, que se había hecho mítica porque
Primero se publicó en inglés, después el original se perdió y hubo que traducir del inglés al castellano esta versión, ¿no? Y se publicó en Argentina en el año 50 y poco, 53, si no recuerdo mal. Y claro, algunos ejemplares llegaron a España a escondidas, pero no muchos. Luego hubo otra segunda edición en México en el año 56, que en un solo tomo enorme, que es la que yo tenía, y que esa se distribuyó un poco mejor, y que hace un par de semanas que se ha publicado un libro de cátedra que se titula Vietnamitas contra Franco, que habla de las novelas clandestinas. Pues ahí me enteré de que esa edición que tenía yo de México en realidad se hizo en España. Pusieron México para despistar, pero es una edición española y que esa sí circulaba un poco más. Y entonces, claro, pues era una novela con mucha carga, había muchas ganas de adaptarla por su calidad literaria, por lo que contaba y por su relativo desconocimiento que había entre el público en España, ¿no? O sea, una manera de darla a conocer, ¿no? Dar a conocer algo de valor que nos había sido vedado hasta entonces. Entonces había pues muchas ganas por todas partes, ¿no? de hacer esto y bueno, Mario lo hizo con enorme rigor. Claro, yo me di cuenta porque él había contado la historia el final del siglo XIX en 10 capítulos, en Fortunata y Jacinta, que se desarrolla en 1887, durante unos años. Y luego, digamos que él, que transcurre fundamentalmente en Madrid, aparte del viaje de novios y tal, transcurre en Madrid. Y luego él retoma la historia de Madrid a partir de 1897, donde nace Arturo Barea, y me di cuenta de que Mario había hecho el gran fresco de la vida madrileña, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta el final de la Guerra Civil, a través de estas dos series que se continúan de alguna manera. Y es interesantísimo. En La Forja de un Rebelde hubo todos los medios necesarios, se construyeron decorados impresionantes en lo que ahora es la Ciudad del Cine, la Escuela de Cine de Madrid, que eran unos descampados, y allí Rafael Palmero pues construyó lo que era la Gran Vía en los años 30, con adoquines de verdad. Luego se hizo un trabajo muy bonito con maquetas a cargo de Julián Núñez, de Julianín. Y bueno, pues viajamos a Marruecos para rodar la Guerra de África, viajamos por todas partes, a Bilbao, a muchísimos sitios de España, con un reparto impresionante, y se hicieron. Además, él quería, porque esta novela se divide en La Forja, La Ruta y La Llama. Y cada una de estas partes de la trilogía él quería darles un ambiente especial, y por eso llamó a 3 directores de fotografía diferentes para conseguir un mundo diferente, porque decía que no tenía nada que ver la infancia, que es lo que cuenta la primera parte de la trilogía, que es un terreno más de ensoñación, donde los recuerdos se difuminan y tú los fantaseas o los idealizas de alguna manera. Y para esta parte de la trilogía llamó a Javier Aguirre Sarobe, que es un gran director de fotografía que hizo una luz maravillosa y muy idealizada. Luego, para la segunda parte, la de la Guerra de Marruecos, llamó a Fernando Arribas, y se suponía que José Luis Alcaine, nuestro gran director de fotografía, iba a hacer la tercera parte, pero por problemas de agenda no pudo, y al final Fernando Arribas se ocupó de la segunda y de la tercera. Es una serie muy cuidada, con grandes intérpretes. Antonio Valero es el protagonista, prácticamente todo el cine español pasó por allí, que es algo que es recurrente en Mario Camus, ¿no? También en La Colmena. A mí La Colmena me parece que es probablemente la película con el mejor reparto del cine español, porque es que todos los que están son magníficos y están perfectamente encajados en cada uno de los personajes de esa novela, que es una novela coral, ¿no? Y bueno, pues Mario, con ese bagaje y con ese saber, pues en La Forja pues volvió, y en Fortunata también tiene un reparto excelso, y en La Forja de un Rebelde pues siguió ese mismo camino. Y yo verdaderamente se la recomiendo, creo que sí, que está en rtvplay.play, y vale la pena verla, porque fue un trabajo muy bonito. La música la hizo Lluís Llach,
la música original, y creo que es algo, bueno, pues un rara avis en las series españolas y que merece volverse a ver. ¿Y Sombras? ¿Y Sombras en una batalla? Pues a mí me impresionó mucho de Sombras en una batalla. Claro, esto se hizo en el año 92, 93, que era una época tremenda, ¿no? O sea, estamos sufriendo el terrorismo día sí y día no. Día sí y día también, perdón. Y claro, ¿cómo tocas ese asunto tan espinoso, tan delicado y tan complejo? Mario Camus lo que hizo fue lo que yo creo que hacen los narradores de raza, que es ponerse en el punto de vista más inesperado, y normalmente en el punto de vista del perdedor o de la víctima. Claro que aquí víctimas éramos todos, ¿no? Pero en este caso él elige a una ex militante, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? A una ex militante de la banda que ha decidido dejar las armas y cómo ese pasado no puede desprenderse de él, es que es como un destino que no la deja en paz, es una sombra de la que no se puede desprender, ¿no? Y esto me gusta mucho, o sea, me parece, o sea, me recuerda, por ejemplo, cuando Eurípides hace las troyanas, va a contar la guerra de Troya y ¿qué hace? ¿Desde qué punto de vista lo cuenta? Pues escoge ni siquiera a los perdedores, escoge a las mujeres de los perdedores que iban a ser esclavizadas a partir de la victoria de los aqueos sobre los troyanos, ¿no? Entonces, ese ponerse siempre en el punto de vista menos evidente es lo que creo que hacen los grandes narradores. Y una de las frases que habéis visto en este pequeño cortito, pues es algo que Mario repetía mucho, ¿no? La de hay que detenerse no solo en los vencedores, sino también en los vencidos, en los perdedores, en los olvidados, ¿no? Que es como, bueno, pues Los olvidados es el nombre de una película de Buñuel, Humillados y ofendidos es el nombre de una novela de Dostoyevsky, La desheredada de Galdós, pues es ese ponerse en el lugar de quien no tiene voz normalmente y darle, a través de tu obra, darle una voz a quien no tiene voz, ¿no? Y en Sombras en una batalla Mario hizo eso, se puso en la piel de... Bueno, está basado en Joyes, en un personaje histórico, en una mujer que efectivamente quiso salirse de ETA y no la dejaron y la mataron, ¿no? La mataron. Bueno, en este caso está inspirado, porque como habéis visto en la película no matan a la protagonista, pero bueno, es lo que le pareció interesante a Mario y yo creo que acertó, porque Mario siempre tiene una visión humanista sobre los temas y sobre los personajes. Entonces, en vez de quedarse enredado en macroproblemas de política, pues se va a buscar a las personas. Y eso es lo que lo hace tan cercano y lo que hace que sus historias nos sigan conmoviendo. Y lo que yo estimo que va a hacer que Mario termine siendo un clásico de nuestro cine. ¿Qué recuerdas de aquel rodaje? ¿Alguna cosa en especial o algún aspecto que tengas presente? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, alguna anécdota que tiene mucho que ver, que no la cuento por simplemente contar anécdotas, sino porque tiene mucho que ver con la manera de trabajar de Mario. Y es que estábamos rodando... Ah, no, pero esto es de Sombras en una batalla. Esto es de Después del sueño. Entonces no sé si contarlo. Bueno, lo voy a contar. Esto es de otra que hice un año antes. Nos estábamos rodando en un restaurante y estaban los actores y teníamos, bueno, hicimos el plano de los dos, luego hacíamos un plano, luego faltaba el contraplano y entonces alguien al poner la mesa dio un codazo y derramó una copa de vino y entonces, bueno, pues vinieron enseguida a enjugarlo y se quedó el mantel con esa mancha, ¿no? Pero bueno, como el plano era solamente corto de un personaje, no se veía el mantel, pues yo pensé, bueno, pues seguimos adelante. Y entonces Mario dijo, no, hay que cambiar el mantel, hay que traer un mantel limpio, y yo dije, pero si no se ve.
Y me dijo, no, pero los actores tienen que estar en un sitio aseado, no pueden, o sea, ellos, para que ellos entren en sus personajes, tienen que, lo que les rodea es importante. Eso fue una lección para mí, porque, y además porque eso yo lo había oído también de Visconti, ¿no? Que en El Gato Pardo, por ejemplo, Visconti, los armarios que nunca se abrían, en el rodaje estaban llenos de todas las... pues toda la ropa de cama de los personajes y nunca se llegaron a ver, pero él quería que todo fuera exquisito, ¿no? Y eso no tenía mucho que ver en principio con Mario, porque bueno, Visconti es un aristócrata príncipe italiano y tal, y Mario es un señor de Cantabria que no tenía por qué tener esa manera de entender las cosas, ¿no? Pero sí, esa exquisitez contra todo pronóstico, Mario la tenía. Y luego, además, eso habla también de su enorme respeto por los actores. O sea, él apreciaba muchísimo el trabajo que hacían y quería que en el equipo estuviéramos al servicio de los actores, para que ellos tuvieran la concentración necesaria, el tiempo necesario y la atmósfera más adecuada para ser capaces de dar lo mejor de sí mismos. Que al final su cine se sostiene en los actores, yo creo. A propósito de actores, y también para competir con Arantxa en anécdotas, voy a contar una que contaba el propio Mario y que no hago más que repetir, y se lo oí contar más de una vez, a propósito de ese reparto de muchos actores y grandes actores del cine español en La Colmena. Y él contaba que el personaje que en La Colmena interpreta Paco Raval, en principio estaba previsto que lo hiciera Fernando Fernán Gómez. Y estaba contratado e iba a ser Fernando Fernán Gómez. Pero pocos días antes de cuando le tocaba rodar a Fernán Gómez, pues no pudo ser, hubo un problema y entonces, pues sobre la marcha tuvieron que resolverlo y llamaron a Paco Raval. Por supuesto, no le dijeron, vienes de suplente, el titular no puede jugar y juegas tú, no. Pero cuando empezó el rodaje, empezaron a rodar y empezó a hablar Paco Raval, y aquí ahora no puedo hacer como hacía Mario Camus, que tenía grandes dotes, aunque no era actor, y entonces empezó a decir que Paco Raval, cuando empezó a hablar con la misma entonación y con la misma gesticulación y estilo que Fernán Gómez. Entonces dijeron, corte, pero ¿qué haces? Y dijo Paco Raval, ¿no queríais a Fernando Fernán Gómez? Pues aquí tenéis a Fernando Fernán Gómez. Dice, no. Y por fin, pasada esa broma, Paco Raval habla, interpreta y declama como Paco Raval, no como Fernán Gómez, a quien estaba sustituyendo por una emergencia. Bien, entrando ya en el propio Mario Camus, a quien tuviste ocasión de ver trabajar durante mucho tiempo, quería dedicar esta segunda y última parte de la charla a Mario Camus. ¿Cómo era? El carácter y la personalidad de Mario Camus, tú que tuviste ocasión de acompañarle fundamentalmente en su trabajo como director. ¿Cómo era el carácter, la personalidad, la manera de ser, de comportarse y de trabajar de Mario Camus? Bueno, yo he llegado a la conclusión de que Mario era un gran tímido, que se protegía, como todos los tímidos, y daba a veces una sensación de mucho aplomo y de mucha seguridad, pero nunca dejó de ser un gran tímido. Y luego una característica muy importante de su personalidad era su enorme sensibilidad. Era una persona que también se protegía de esto, porque bueno, es algo que tiene que ver también con la manera de ser del norte, ¿no? Que hay una aparente sequedad, ¿no? Yo provengo también del País Vasco, en fin, él era cántabro, y aparentemente hay una cierta sequedad o rudeza, pero luego hay un romanticismo muy profundo dentro. Yo a Mario le identifico mucho con Pío Baroja. O sea que tú lees los cuentos de Pío Baroja y no te puedes creer a veces los extremos de romanticismo que estás leyendo, ¿no?
cuando es una persona pues con un estilo seco, árido y que no hace frases llenas de adjetivos y todo esto. Y Mario era así, o sea, nada de adorno, pero sí que había una poesía muy identificable en sus imágenes y en su manera de entender la vida. Yo siempre he oído decir, y también lo mantengo, que Mario Camus fundamentalmente era un gran narrador. Y hay una frase que se cita mucho, y es que, y él mismo lo contaba, cuando uno de sus primeros trabajos, quizá el primero, fue como guionista de Los Golfos, de Saura. Y Saura mismo contaba que cuando fichó a Mario Camus como guionista, era compañero suyo, lo fichó como escritor. Y dijo, porque Mario era de nosotros el que mejor escribía, el que tenía más talento literario, el que todos sabíamos que iba a ser un gran escritor. Luego Mario, la vida dio vueltas y hizo muchas películas. En los últimos años publicó cuentos, muchos de ellos eran de historias que quería haber rodado y no llegó a rodar, y los cuentos de Mario Camus, que se los recomiendo vivamente, son excelentes y demuestran lo que suponíamos. Y yo lo estoy comprobando leyendo algunos guiones de Mario Camus, como en ocasiones tiene un talento literario enorme, porque era un gran lector, porque tenía una biblioteca espléndida y como gran lector ha sido un gran escritor. Y al final terminó, en fin, filmando las historias que no había escrito. Luego al final escribió las historias que no había podido filmar, pero era un gran escritor y yo creo que eso define también su cine. Y en cuanto a su método de trabajo, su manera de trabajar, ¿cómo era? Algunas pautas ya has dicho, pero coméntanos algo más lo que tú aprendiste de aquel director. Bueno, al hilo de lo que acabas de decir, es que yo pienso que los directores de cine, que Trueba decía que son pues, los novelistas del siglo XX, ¿no? O sea, que si él hubiera nacido en el XIX habría sido escritor y cuando nació en el XX pues fue director de cine. Y algunos, hay dos grandes afluentes que desembocan en el mar del cine, ¿no? Uno que viene de la literatura, de la narrativa, y desde donde inequívocamente viene Mario Camus, como viene también Gonzalo Suárez, Gutiérrez Aragón, incluso Martín Patino, que fue filología en la Universidad de Salamanca y que escribía también como Los Ángeles, ¿no? Vienen ahí. Y luego otra parte que viene más puramente de la imagen, ¿no? El ejemplo por excelencia es el de Carlos Saura, que había sido fotógrafo antes de ser director y que la realidad la ve a través de encuadres y de planos y de valores, de tamaños de plano, mientras que Mario, por ejemplo, pues la vería a través de la sintaxis de unas frases y de dónde está la acción, dónde está el verbo, dónde está el adjetivo, dónde está... Y yo creo que, bueno, son maneras diferentes de llegar al mismo sitio. Mario, efectivamente, sabía mucho de literatura porque disfrutaba leyendo. O sea, es que él leía a Conrad, leía a Chekhov muchísimo, uno de sus proyectos inacabados, que eso habría que hacer un trabajo, ¿no? Se acaba de hacer sobre Borau. Carlos Heredero ha editado un libro hace nada que se llama Iceberg Borau, donde habla de todos los proyectos que no llegó a hacer Borau y que son casi más que los que hizo, ¿no? En el caso de Mario no sería así, no sería un iceberg, sería al revés, porque Mario hizo muchísimo, pero se le quedaron cosas en el tintero muy interesantes, y entre ellas un guión basado en cuentos de Chekhov, escritor al que él adoraba y con el que yo creo que tenía también mucha conexión, desde el punto de vista del carácter y de la forma de ser y de la forma de entender y de mirar la realidad, ¿no? Con una mirada comprensiva, una mirada, así como, por ejemplo, yo pienso que no tenía nada que ver con Cela, que era una persona que podía ser cruel a la hora de abordar un personaje, y Mario siempre tenía otro talante, ¿no? Otra forma más compasiva de ver las cosas y de identificarse con los personajes, sobre todo con los más humildes, ¿no? Que a él le llamaba mucho la atención.
claro que él sabía encontrar la dignidad de los personajes humildes, ¿no? De los personajes a lo mejor escasos de recursos, pero sobrados de dignidad, y eso lo transmitía muy bien, y eso se ve muy bien en esta última etapa en la que se dedica a hacer sus propios guiones, sus propias historias, y es muy significativo qué personajes escoge y a quiénes, y de parte de quién se pone, ¿no? En esas historias. ¿Y cuál era la pregunta, que me he ido por las ramas? La manera de trabajar de Mario sí. Camus, su procedimiento, su método de trabajo. Sí, bueno, él le daba muchísima importancia al guión, evidentemente, y el guión era para la Biblia, para todos, o sea, todos nos lo teníamos que leer, hasta el último del equipo tenía que conocer bien el guión y sabérnoslo, pues prácticamente, o por lo menos su ayudante, que era yo, yo me lo sabía de memoria. Y a partir de ahí nacía todo, nacían todas las necesidades del rodaje, venían de un guión que había sido muy cuidado. En el caso de La Forja de un rebelde lo hizo con José Antonio Porto, el guionista gallego, además, que había hecho también películas muy importantes, Beltenebros, y con Mario Camus llegó a ser su amigo, además, y hicieron un trabajo de adaptación magnífico. A partir del guión salía todo lo demás. Y, por ejemplo, él no le gustaba que los actores dijeran las cosas a su manera, ¿no? O sea, quería que dijeran lo que estaba escrito, porque lo había trabajado mucho y podía llegar a un acuerdo si alguien le planteaba algún, pero en general esto estaba laboriosamente trabajado y minuciosamente trabajado, y sabía por qué había puesto un adjetivo y por qué no lo había puesto, y qué es lo que quería que dijeran los personajes. Además, él tenía la virtud también, que eso no es nada fácil, porque yo he conocido a algunos otros directores que escriben muy bien, pero que en los diálogos todos los personajes son el director. O sea, no son capaces de hacer, como hacía Galdós, por ejemplo, que le daba su propia manera de escribir a un personaje que no tenía nada que ver con otro, y esto Mario sí lo sabía hacer, sí lo hacía, porque Mario sabía escuchar. Era una persona que ponía el oído, que le divertía también escuchar a las personas, le divertía en el buen sentido, o sea, no que se burlara en absoluto, nunca se ha burlado, que yo sepa, de nadie, pero sí ponía atención y tomaba nota de las peculiaridades, de la forma de comportarse y tal, porque estaba trabajando cuando hacía eso, para llevarlo luego a su manera de escribir unos diálogos. Y su manera de trabajar era muy seria. Yo creo que los que hemos trabajado con él, pues todos coincidimos en eso, ¿no? A sus rodajes no se iba a la tertulia, se iba a trabajar. Y bueno, eso imprimía también carácter. Él, por ejemplo, hacía unas jornadas, yo recuerdo, ¿no? Casi siempre de 8 a 3, o sea, y a las 8 y 10 quería dar motor. O sea, no le gustaba perder el tiempo, no le gustaba, o sea, quería que todos estuviéramos para las cosas y que todos tuviéramos sentido de la responsabilidad, ¿no? A la vez era una persona que, como trabajó muchísimo en el cine, hizo tantas cosas, tantas series, tantas películas, pues luego tenía como los equipos eran parte de su familia, ¿no? A él le gustaba, era muy leal con los equipos, llamaba siempre a los mismos jefes de departamento, o casi siempre, porque luego los equipos a veces no estaban haciendo otras cosas, pero a él le gustaba tener a sus fieles en el equipo, quizá porque era tímido y entonces esto le daba también una tranquilidad, ¿no? Y eran personajes que llegaban. Yo ahora, con la perspectiva de los años, veo que esos personajes que formábamos el equipo de Mario éramos también un mundo que podría decir un mundo que Mario también al final creaba a su alrededor, ¿no? Eligiendo a este, al otro, y un mundo, o sea, él a estos personajes del equipo que le rodeaban, él los apreciaba mucho y los respetaba mucho. Él respetaba mucho los oficios del cine y los sabía
dar su tiempo, y si alguien tenía que preparar algo, no era de decir, rápido que tenemos que rodar, no. Tómate tu tiempo, haz tu trabajo bien, porque tiene tu trabajo tiene una dignidad y hay que darle su espacio. Y yo recuerdo ahora pues el foquista, Julio Leiva, la sastra, Marina, la peluquera, Esther Martín, o sea, que había personajes que realmente eran como un cosmos a su alrededor. Casi podía decir que éramos como yo misma, ¿no? Que éramos como personajes, los personajes galdosianos de una novela, ¿no? Que le rodeaban y a los que él conocía y apreciaba y trataba siempre con mucho respeto y con mucha comprensión, porque él era exigente, desde luego, pero a la vez era muy humano, y formábamos parte de su mundo, ¿no? Este mundo que había, que estaba detrás de la cámara, a veces era tan consistente como el que estaba delante de la cámara. Bueno, tenemos que ir terminando, y hay una cuestión que me gustaría plantear, y es, tú que llevas tantos años en el mundo del cine, que has trabajado con muchos directores, que conoces la industria del cine, ¿cuál es, a tu juicio, el cine de Mario Camus? ¿Qué papel ocupa, qué significado tiene en la historia del cine español? ¿Cuál es el sitio, ahora que ya lamentablemente terminó su carrera, ya podemos hacer historia sobre él? ¿Cuál crees tú que es el significado, la aportación, el sitio del cine de Mario Camus en el cine español de los últimos 50 años? Bueno, o sea, al margen del enorme acierto de sus adaptaciones literarias, que en eso no hay discusión, yo creo que esta última etapa de sus 6 últimos largometrajes basados en guiones suyos es muy significativa, y creo que aporta algo que va a durar, que va a perdurar, y que no es nada común, ¿no? Que es la mirada ética sobre la realidad. O sea, yo creo que Mario tenía eso muy incorporado. Él era un cineasta comprometido, que supo dónde posicionarse cuando había que hacerlo, ¿no? Y supo estar a favor de quien pensaba que había que favorecer, pero siempre con una mirada humanista y siempre con una mirada ética. Y eso hace mucha falta, y eso se ha perdido muchísimo. Y creo que es algo a lo que cada vez valoraremos más, y a lo que habrá que volver, y sobre lo que habrá que reflexionar. Mario siempre se miraba la realidad haciéndose preguntas y buscando la dignidad de las personas, y buscando el acercamiento humanista a la realidad. Y yo creo que eso va a estar cada vez más, estamos cada vez más necesitados de algo así. Me alegra que hayas mencionado esto, porque, como ya tuvimos ocasión de decir en nuestro cineclub, las 4 películas que hemos elegido para este ciclo no han sido las más conocidas, las más vistas, las más repetidas, sino que hemos preferido elegir 4 películas muy propias de las 4 basadas en historias suyas. Incluso en algunas de ellas, al final, en los créditos dice: una historia para el cine de Mario Camus, o escrita y dirigida por Mario Camus. Y hemos elegido 4 películas: Amor propio, Sombras en la batalla, La pelea de los galgos, El prado de las estrellas, en las que, por una parte, son historias muy personales, originales, personajes, como tú has dicho, y en las que, de una manera o de otra, se plantean problemas de tipo social o político tan relevantes como puede ser el terrorismo, o la situación de la banca, o la especulación inmobiliaria, etcétera, ¿no? Y que eso, a lo mejor resulta que con el tiempo lo que termina quedando de Mario no es tanto Fortunata, La colmena o Los santos inocentes, que son obras maestras, pero que eran historias de otros, sino estas historias suyas, como has mencionado, ¿no? Estas últimas películas, cuando él
rodó guiones originales suyos sin basarse en otros escritores. Y para terminar, antes de que demos la palabra al público que quiera preguntar, ¿alguna otra cosa que quisieras añadir, porque no te hemos preguntado o que se te ocurra añadir sobre Mario Camus y su cine para quienes lo conocen y admiran su cine? Bueno, casi prefiero que me preguntéis vosotros porque así, bueno, llevamos mejor los intereses, ¿no? Yo podría estar aquí hablando de Camus, a quien considero mi maestro, pues, sin parar, pero me parece que quiero que me indiquéis qué es lo que os interesa o por dónde tenemos que circular, transitar. Protocolariamente hay que aplaudir al conferenciante cuando acaba su conferencia. Y abrimos pues el turno de preguntas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Ateneo, te lo digo en nombre de los ateneístas, y quería preguntarte, ¿cuándo decide un ayudante de dirección pasar a dirigir? ¿Influyó en este caso tu maestro en tomar esa decisión o tuviste, como acabas de mencionar hace un rato, que era el momento de volar sola? ¿Cuándo pasa ese momento? ¿Cuándo decides ese momento? Bueno, yo creo que lo decido cuando ya veo que siempre quedan cosas por aprender, pero que ya se empieza a repetir un poco, o sea, que ya empiezo a estar en un terreno conocido. Entonces, en ese momento pienso que hay que dar un paso adelante. Cuando ya me empiezo a conocer un poco, cuando los rodajes empiezan a repetir, me conozco el funcionamiento, pues pienso ya está bien, ¿no? Ya han sido unos cuantos años, he aprendido mucho, pero ahora ya me toca hablar con mi propia voz. Pues no, la verdad es que a él le pareció, hombre, no me lo dijo, pero vamos, no le gustó porque él iba a contar conmigo en amor propio. Y yo le dije, mira Mario, creo que yo he llegado hasta aquí, ahora está David, que era mi ayudante, le dije, David lo va a hacer estupendamente y tal. Claro, él no se lo esperaba y bueno, pues, lo aceptó, pero vamos. Si no me equivoco, hizo algunas películas musicales también al principio. Si podrías comentar algo de su cine musical, que tiene también su interés, ¿no? Y también de tu documental de Chillida, ahora que se estrenó en Santiago en Cine Europa, el de Winders de Anselm. Vale. Del cine musical son las películas de Rafael, como decía él, Rafael. Y la verdad es que ¿qué más ha hecho Mario musical? ¿Cuál? Ah, con Sara, esa mujer, es verdad. Sí, yo creo que no eran películas personales, o sea, que eran películas que le encargaron y que hizo con lo mejor que pudo, pero que no era algo con lo que él se sintiera identificado, la verdad. O sea, con respecto a la música, él le daba mucha importancia a la música, él sabía que la música hay que dosificarla en una película, que no puedes abusar. Yo creo que tiene decisiones muy acertadas en sus películas. En Los Santos Inocentes la música está muy bien, en La Forja de un Rebelde también recurrió a Lluís Llach para hacer el tema principal, que fue una sorpresa y funcionó muy bien, pero bueno, no es un director, vamos, no es como Saura, que de pronto hace una película musical y se deslumbra y ya sigue por ahí, hace 8 seguidas o 10 seguidas. No. Él era sobre todo un director de historias narrativas. Y, por cierto, quiero decir una cosa también que he recordado, ¿no? Cuando tú me estabas diciendo lo de escrito y dirigido por Mario Camus, al final me ha venido a la idea una idea, algo que decía Mario que me parece que es importante, que hay que decirlo. Él me decía, no me gusta esto que hace la gente decir una película de Mario Camus.
Dice, no, yo eso no lo voy a poner nunca en mis películas. Es una película escrita por Mario Camus, dirigida por Mario Camus, pero no es una película mía, porque para hacer una película se necesita un equipo muy grande y cada persona del equipo tiene una responsabilidad y eso tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Con esta mirada ética y este respeto a las personas que caracterizaba a Mario Camus. Y nunca veréis que al final de los créditos diga una película de Mario Camus, como es una fórmula habitual en el cine, ¿no? Él se negaba, él decía, escrita y dirigida, sí, no de Mario Camus. Al documental de Chillida, bueno, pues estoy ahora terminando el montaje, entonces estoy en una fase pues, de arenas movedizas absolutas. Y me es complicado hablar en este momento. Prefiero que lo veáis el año que viene y ya juzguéis. Y ya cuando ya esté hecho, pues a lo mejor puedo hablar con un poquito de distancia. Ahora tengo tantas angustias que mejor no las comparto con vosotros. No os lo merecéis. Bueno, muchas gracias y qué privilegio, ¿no? Haber formado parte de todo ese ambiente, de todo ese mundo al lado de este gran director. Pero hablando de las adaptaciones literarias, pues, por ejemplo, a mí La colmena me pareció una adaptación, vamos a ver, no fácil, pero bastante acertada, y me parece, Los santos inocentes me pareció una adaptación muy difícil y que aupó incluso la novela. Quiero decir, La colmena, para mí seguía siendo La colmena, pero cuando vi Los santos inocentes vi algo más que aquella novela que había leído. Fue un trabajo increíble. Entonces, te quería preguntar, ¿la adaptación y el guión es de él también? Sí. Todo lo hacía él. Es que a mí me pareció espectacular. O sea, La colmena maravillosa, pero esa colmena... Sí, pero es que la otra es espectacular. La colmena, sin embargo, el guión creo que está firmado por Dibildos, no por él, y él me contó que en el guión de La colmena participó un secretario de Cela que hizo aportaciones muy, muy importantes. Víctor Corujedo. Víctor Corujedo. Sí, pues Mario hablaba muy elogiosamente de Víctor Corujedo y decía que gracias a él... Mario dijo que él pensaba que La colmena no se podía adaptar al cine. O sea, le parecía un trabajo ímprobo y que no... Y, sin embargo, cuando leyó este guión, apreció muchísimo la labor de Corujedo y bueno, y yo creo que efectivamente pues, es una adaptación magnífica. Y en el caso de Los santos inocentes, claro, es que ya trascendió, pero ya es Mario, pero es que es Paco Raval, es que es Landa, es que es ya, o sea, esa voz de Milana Bonita es que la tenemos todas las personas incrustada ya en el corazón, ¿no? Esto de Milana Bonita, eso es Terele Pávez, son sus manos, o sea, es que realmente pues Mario tuvo la virtud de hacer confluir ahí un montón de talento y es verdad que eso es una obra maestra ya para siempre. Realmente es que es lo mismo que sea una adaptación o que sea, es que ya cuando un director lo coge entre manos ya es otra cosa. O sea, porque aunque el material de partida sea muy bueno, te lo puedes cargar y al revés. Y no tiene nada que ver. O sea, el material de partida no tiene que ver para la película. Y en el caso de Mario se puede decir que es una película redonda y es una obra maestra. Y una obra que ha calado y que perdura. Yo es que hace unos días, ahora con todo este lío de Pedro Sánchez, escuché a uno del PSOE decir... porque este país no es el de los santos inocentes ya y tal. Y yo decía, es que no está hablando de Delibes, está hablando de la película, que es lo que todos recordamos. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería comentar dos cosas que se han comentado aquí. Es una opinión personal. Para mí hay dos Marios Camus. Hay el Mario Camus adaptado a estas grandes novelas que hemos visto, Zoja Rebelde. Y pues hay el que a mí yo llamaría más un cine más de autor, por decirlo de alguna manera, que es el que estamos viendo. Y yo conocía más el otro, el gran adaptador de clásicos, que me parece fantástico. Quería saber cuál se valora más, eso por un lado. Y después también en estas películas que estamos viendo hay dos películas que tratan el tema de ETA. La playa de los Galgos y la de los Galgos, que claro, se nota que es una preocupación que tenía importante.
Y después, en ambas películas, tiene un papel fundamental un terrorista arrepentido, por decirlo de alguna manera. O sea, que era un tema que a él le preocupaba en exceso. Vale. Bueno, empezando por la primera pregunta, ¿quieres saber cuál es la parte más valorada de cuál de los dos Marios, ¿no? Yo creo que lo de la valoración es algo bastante azaroso que va cambiando. O sea, que lo que valoramos hoy no va a ser lo que se valore mañana, o sea, que hay que relajarse con eso porque, bueno, pues es un poco lo que a ti te aporte en este momento histórico o según tus preocupaciones, ¿no? Y a mí me parece que es el mismo Mario, en realidad. O sea, que se enfrenta a deberes diferentes, a un encargo o algo así. Pero sí creo que es muy importante también ver en un autor, ver en qué momento, en qué fase de su trayectoria le llega un proyecto, ¿no? Por ejemplo, antes me han hecho una entrevista a los del Ateneo, de la radio, y David, y entonces me preguntaba que, claro, que habiendo trabajado con Almodóvar, con Mario, pues que había conocido a directores muy diferentes, ¿no? Y claro, yo le decía, no es solo que fueran diferentes, que evidentemente lo eran y tenía personalidades cada uno que no tiene nada que ver, pero también es en qué momento de sus trayectorias tú les conoces. Y le ponía el ejemplo de Berlanga. O sea, yo tuve la suerte de trabajar con Berlanga en Moros y Cristianos en el 87, cuando ya Berlanga es que estaba por encima del bien y del mal, es que ya lo había hecho todo. Entonces, claro, estaba absolutamente feliz en el rodaje, tranquilo, relajado, ya era el autor del Verdugo, de Bienvenido Mr. Marshall, de Plácido, de La Escopeta Nacional, ya, que tenía que demostrar. Entonces, eso no es lo mismo. Le puse el ejemplo, por ejemplo, cuando trabajé con Almodóvar en Mujeres al borde de un ataque de nervios, en el equipo de dirección, Almodóvar todavía no era Almodóvar. Venía de haber hecho La Ley del Deseo, que ya impresionó mucho, pero todavía le regateaban muchísimo mérito y todavía internacionalmente no le conocían. Y entonces era una persona que, al margen quién era Almodóvar y quién era Berlanga, es que son momentos diferentes de tu carrera, ¿no? Entonces era un director con muchas ganas, ¿no? Con mucha de contar quién era y eso se notaba muchísimo en cada día de rodaje. Y tal. Entonces no son solo los directores, sino en qué momento, en qué fase de su vida están, ¿no? Cuando empecé a trabajar con Mario, pues ya venía de hacer justo Los Santos Inocentes, de ganar en Cannes, entonces, bueno, pues ya tenía un aplomo y una que da eso, pues que ya, en fin, que eso te influye mucho en la vida, ¿no? Y en cómo trabajas. Y luego te referías al terrorismo. Sí. Claro. Bueno, yo creo que Mario era una persona, como he dicho, muy sensible, y una persona con los ojos abiertos, una persona que sabía escuchar, y evidentemente uno de los grandes problemas de este país era el problema del terrorismo de ETA. Y entonces, claro, él no podía mirar para otro lado, pasar, y él era una persona además valiente y lo abordó. Y lo abordó pues, jugándose, pues, porque claro, ya le iban a mirar ya no como director, sino... Y sí, claro, él supongo que escogió El terrorista arrepentido también porque yo creo que Mario siempre trataba de entender las cosas, ¿no? Como sí, una vez me dijo Victoria Abril, ¿no? Los actores siempre somos abogados defensores de nuestros personajes, no somos fiscales. Cuando te dan un personaje, tú eres su abogado defensor, tú lo tienes que entender y lo tienes que defender. Y Mario también yo creo que quería entender, más que juzgar o acusar o dictaminar o dictar sentencia, que para eso están los jueces. Él quería entender qué estaba pasando y desde un punto de vista humano. ¿Qué pasa? ¿Por qué un ser humano escoge esa vía tan sanguinaria, tan terrible, ¿no? Y que además le va a llevar al abismo, le va a llevar a la cárcel o le va a llevar a la muerte o le va a llevar a la tortura o le va a llevar... O sea, ¿por qué lo escoge y qué pasa cuando lo escoge, ¿no? Y claro, y es desde luego dramáticamente es mucho más interesante un personaje arrepentido que no un fanático que sigue por la misma vía con orejeras, ¿no? Entonces esto a él le daba pues un campo de estudio del ser humano, que al final es lo que hacen, yo creo, los grandes autores, ¿no? Que es estudiar la condición humana en todo tipo de circunstancias. Porque es probable que seamos muy parecidos, pero, claro, nuestras circunstancias son diferentes y actuaríamos de maneras
inesperada si estuviéramos en otro tipo de circunstancia, ¿no? Y él trataba de entender. Eso es lo que tenemos que agradecerle, porque a la vez que entendía él, nos hacía entender a los demás o por lo menos intentarlo. Y creo que eso es algo, claro, muy importante. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? Pues entonces le formulo yo una pregunta que ya le había anunciado. Y en Se me ha olvidado. ¿Cuál era? Es una pregunta que además la hago convirtiéndome en portavoz de los que estamos en el cineclub, los que seguimos las películas, y recogiendo un debate que tuvimos en la proyección de Sombras en una batalla. Te hago aquí una pregunta que quisiéramos hacerle a Mario, pero que ya no podemos. ¿Qué pasa al final? Ana, cuando dispara y ve en el espejo, ¿mata o no mata a los excompañeros de tal? Porque no lo vemos. Oímos el disparo y vemos después que va a coger el teléfono diciendo que ya terminó. A ver, ¿qué nos cuentas tú? A ver, yo creo que a estas alturas de la carrera de Mario, evidentemente, él sabe contar. Entonces, si no lo deja claro es porque no quiere dejarlo claro. Claro, es que eso es así. Si algo sabe hacer Mario es contar las cosas. Y no hay que desestimar la importancia de la ambigüedad en el arte. O sea, eso es una faceta que es importantísima en el arte, ¿no? No dejar las cosas tan sentadas, porque en la vida no están las cosas tan sentadas. Siempre hay que darle un espacio al misterio, a la sugerencia, y sobre todo, yo creo que con eso Mario lo que está haciendo es apelándoos a vosotros. O sea, él no quiere un espectador pasivo a quien se le da la lección. Él quiere un espectador activo que toma parte y que interpreta. Y entonces hay momentos que a lo mejor ni él mismo sabía cerrar o sabía cómo cerrar, y que ha dicho, bueno, confío en los espectadores. Los espectadores tienen que cerrar esto, ¿no? Tú me hablaste de una interpretación muy bonita, que además yo creo que también la hice en su momento, de un psicólogo. Uno de los compañeros. Cuando dijo que el compañero dijo, lo que hace Ana es matar a Ana, joven, que está en el espejo. Dispara, y entonces ya sale del coche tranquila porque ya maté a Ana. La Ana que fue terrorista. Me parece interesantísimo, y también es una interpretación psicológica muy interesante, ¿no? Pero seguramente hay más interpretaciones. Porque claro, eso dices, bueno, en realidad quien está viendo en el espejo no es la Ana joven, es la Ana de ahora. O sea que esa interpretación es muy buena, pero tiene también sus ranuras, ¿no? Yo creo que quiso dejarlo en la ambigüedad, porque la ambigüedad es algo muy importante en el arte, y que además os quiso apelar a vosotros. Claro, si no, pues nos levantamos y nos vamos. Pero no, eso hay que pues, pensar exactamente qué significa, qué pienso yo, qué piensas tú, y fomentar un debate que yo creo que Mario siempre apreciaba, ¿no? El debate y la escucha inteligente del espectador. Vamos a aprovechar la ocasión, que no tenemos todos los días a una directora como ella. Yo me atrevo a hacerte una pregunta que me dejó sorprendido cuando lo vi. ¿Qué es eso de bailar la novena sinfonía de Beethoven? Dancing Beethoven. Explícanos un poco. Yo os aconsejo que veáis, porque es un documental espléndido. El ballet de Maurice Béjart es una cosa impresionante. Pero bueno, pues es algo en el 64, que es cuando Béjart hizo esta obra. Estaba en el momento cumbre de su carrera y se atrevió con la novena, que era como atreverse con una catedral, ¿no? Y mucha gente dijo, o sea, ya has pasado una línea roja, ¿no? La novena sinfonía de Beethoven no se baila, ¿no? Y entonces él dijo, vamos a ver, claro, porque las cosas hay que estudiarlas, Beethoven, cuando hizo la novena sinfonía, él siempre había pensado en la Oda a la Alegría de Schiller,
que es un poema que le acompañó toda su vida. Y él había pensado en ponerlo música muchas veces, no lo intentó, no lo consiguió, tal. Y lo tenía, y era algo recurrente en su vida, ¿no? Algo que le acompañaba. La Oda a la alegría de Schiller, ¿no? Ese pensamiento humanista, ilustrado, en el que él creía. Entonces, cuando hace su última sinfonía, la novena, de pronto, en el cuarto movimiento, decide que va a utilizar un coro y que va a poner va a musicar este poema de Schiller, que le ha acompañado toda la vida. Y ahí está revolucionando absolutamente la estructura sinfónica, porque en las sinfonías no se cantaba. O sea, tú cantabas en las misas, en otro tipo de estructura. En una sinfonía no se cantaba. Pero Beethoven dijo, pues en el cuarto movimiento, y ya era un maestro, ya era su última sinfonía, va a ser cantado. Es que Béjart dio un paso más. Pero ya sabía, ya se la estaba mostrando el propio Beethoven. Si él mismo había revolucionado la estructura sinfónica para meter la voz humana, pues simplemente Béjart, muy respetuoso, siguió esa vía y dio un paso más. Se ha metido la voz humana y yo meto el cuerpo, yo meto la danza, ¿no? el baile. Y realmente cuando ves la obra, cómo lo hizo, pues solamente te puedes callar y quitar el sombrero, porque lo hizo de una forma magistral y es un regalo para todos nosotros. Y en realidad lo que manifiesta es respeto y verdadero conocimiento del autor original. Uno puede pensar qué arrogancia o qué extravagancia, no. Lo que manifiesta es todo lo contrario, es un estudio y un conocimiento de lo que quiso hacer el autor, y él simplemente siguió por esa vía que le indicaba el propio compositor. Claro, lo que Arantxa no ha dicho es cómo filmó ella, que es una documental magistral. Repito, vedlo si podéis, porque bailarlo es un riesgo, pero filmarlo y mostrarlo con ese juego de cámaras es una cosa impresionante. Cuando leí antes el currículum de Arantxa, no dije un dato que ella no había puesto en su currículum, pero que yo sé, y que Arantxa fue bailarina, hizo ballet clásico. Bueno, eso son, todos hemos cometido pecados. No, pero me consta que lo hiciste. Bueno, pues con esto termina. Bien, y como siempre, agradecemos a Arantxa su colaboración con el Ateneo y le hacemos este pequeño regalo para que recuerde siempre su visita al Ateneo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.